Hola y bienvenidos a Grimorio de Memorias, el contenedor de recuerdos donde la nostalgia está prohibida. Bienvenidos a este nuevo podcast concebido y escrito por este que os habla, John Tones, como parte del muy ramificadísimo mundo de los podcasts de la web Canino, que es la web cultural que podéis leer en www.caninomag.es. Como sabéis, estos podcasts muy a menudo pues no son más que pequeños exabruptos, pequeños contenedores de reflexión que yo organizo en programas, por así decirlo, en distintas cabeceras, según de lo que a mí me va apeteciendo hablar pues en cada momento. Pero en realidad son como pequeños estadios temáticos que puede que tengan continuidad en un futuro y puede que no. No sé qué va a pasar muy bien con Grimorio de Memorias, que es esta nueva cabecera en la que vamos a hablar de un tema que a mí, los que me sigáis en distintos medios en los que escribo, pues sabéis que me apasiona, que es el tema de la nostalgia. Pero no la nostalgia como un fenómeno que facilita el recuerdo más o menos acrítico del pasado, sino precisamente el empleo de la cultura pop del pasado para entender cómo es la cultura pop del presente. Podéis llamarlo pues, nostalgia o metapasado o lo que queráis. De eso vamos a hablar un poco en Grimorio de Memorias, que es precisamente lo que su nombre indica. El origen de Grimorio de Memorias está en la llorada web Butano Popular, en la que estuve colaborando un tiempo. Y ahí arrancó una sección de la que escribí pues 5 o 6 entregas y en la que daba vueltas a una serie de conceptos que me han fascinado desde siempre. La memoria personal, sus límites, sus orígenes y cómo eso nos condiciona en el presente, condiciona nuestro yo actual, ¿no? Todo eso pues desde la perspectiva de la cultura pop, como las primeras canciones, películas, cómics que recordamos, pues nos marcan hoy. Con el concepto de la nostalgia, es decir, la memoria teñida de color de rosa, más de moda que nunca, ya que los 80 de ayer son los inmaduros treintañeros de hoy, pues me atrae especialmente la idea de mirar al pasado con la perspectiva de qué tiempos aquellos, sí, bueno, pero ¿por qué tiempos aquellos y no otros? De todos mis tiempos, ya entrando en lo personal, de todos mis tiempos, cuáles y por qué fueron exactamente aquellos. Desde el punto de vista cultural, es imprescindible recordar y desenterrar el pasado para entenderse a uno mismo y a su propia generación. Desde ese punto de vista lo vi claro hace unos meses en la presentación del libro Y ahora lo importante de Beatriz Navas, que es un libro excelente en el que la autora recupera unos diarios que escribió cuando era adolescente, en el año 1992, justo un año tan importante en la historia de la cultura española. Y bueno, y simplemente son esos diarios, tal cual. Ella afirma que no los ha retocado en absoluto, cosa que es un poco difícil de creer porque están extraordinariamente bien escritos y son extraordinariamente afilados. Por otra parte, las cosas de las que habla y que le preocupan a esta Beatriz Navas adolescente son las propias de una chica de su edad, con los enfoques propios de esa edad y con la inmadurez propia de esa edad. Es decir, que lo interesante de estos diarios es acercarse a la perspectiva de un adolescente. En la presentación del libro, la autora afirmó que en estos tiempos tan turbios y desconcertantes, más que mirar afuera a lo que hacen otros, que también hay que mirar a uno mismo
e intentando comprenderse cómo es uno, eso nos ayudará a encontrar explicación a este mundo tan raro que nos ha tocado vivir. Se me quedó bastante esa descripción porque me parece una forma muy sabia de acercarse a la cultura generacional, a las películas, a la música, a los libros que hemos compartido toda una generación o generaciones sucesivas, que aquí no hay unos límites espaciales ni temporales y ver cómo eso nos ha impactado. Me parece más interesante hacerlo así, desde un punto de vista de, bueno, vale, nos gustaba esto, ¿por qué? Y sobre todo, ¿a dónde nos ha llevado eso? Me parece más interesante que ese triunfalismo absurdo, tipo yo fui a EGB, de todos juntos estamos en esto porque compartimos un momento en el que nacimos, porque veíamos las mismas series en la tele. La pregunta es, ¿solo por eso ya estamos unidos? Eso, bajo mi punto de vista, es un poco absurdo. Si hay algo de verdad en esa afirmación que está por ver, a lo mejor hay que indagar un poco en ello, en los porqués. ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué estamos unidos por compartir una generación? Eso es lo que modestamente, desde un punto de vista muy limitado y extremadamente personal, es decir, siempre desde mi perspectiva, vamos a hacer en Grimorio Memorias. Vosotros y vosotras seréis los que tenéis que juzgar si al final este experimento pues ha sido solo un rebozarse en la nostalgia barata, como hacen otros, si esto es simplemente como otro episodio de Stranger Things, o si hemos sacado algo en claro de todos estos recuerdos. Así que sin más preámbulos, vamos a empezar con el capítulo de hoy. Vamos allá.
Esto que acabáis de oír es You Are in Danger de Gary Lowe, que compuso Pierluigi Giombini, autor de algunos de los grandes hits de la época como esta, You Are in Danger, I Love Chopin o Dolce Vita de Ryan Paris, que es la que suena de fondo y que fue muy famosa en su día por ser la sintonía de los anuncios de los llorados supermercados Prica, que si no recuerdo mal hicieron un jingle en español ad hoc. Me sirven estas canciones tan popularísimas para dejar claro que mis recuerdos son, por supuesto, de la parte comercial de esta cuestión que vamos a hablar hoy, que es el Italo Disco. Esto me recuerda dos advertencias. Primero, vamos a hablar de las cosas que yo recuerde. Esto no es una guía a fondo del Italo, algo para lo que seguro que vais a encontrar otros podcasts mucho mejores y que os van a descubrir autores más oscuros. Y creedme que con el Italo, yo no soy ningún experto, soy simplemente un aficionado, pero con el Italo hay decenas, cientos de autores oscuros que sacaron a menudo un single, un maxi single, y que vale muchísimo la pena descubrir. Yo mismo, con el paso de los años, ya os digo, he ido descubriendo decenas de compositores menos conocidos, pero esa no es la idea de Grimorio de Memorias. La idea aquí es hurgar estrictamente en mis recuerdos y ver qué nos encontramos. La segunda advertencia que tengo que hacer a la hora de afrontar el Italo Disco es que hablamos de sonido italo, pero no estrictamente de Italo Disco. El Italo Disco es un término bastante difuso, entre otras cosas porque la propia denominación es retrospectiva. Es decir, es a partir de recopilatorios llamados Italo Disco que comienzan a surgir a mediados de los 80, cuando empieza a llamársele así. Pero antes esta música es una especie de curioso batiburrillo de influencias procedentes de la música disco, del eurodisco y de la incipiente música electrónica. Pese a que hoy es un estilo con no necesariamente muy buena fama debido a su componente comercial, no hay que olvidar su carácter primigenio. El Italo Disco es uno de los primeros géneros de música de baile perfectamente fusionados con el pop, entendiendo el pop como música con una melodía y una estructura clásica de canción, es decir, con su estructura de estrofa, estribillos, letras, te quiero mi vida, voy a estar siempre contigo, todo eso. Es importante el tema de la letra, que ya había en la música disco, pero que aquí adquiere una forma menos robótica y repetitiva, más pop. Es en realidad una derivación, el Italo Disco, de un par de estilos que son a su vez una evolución de la música disco, que debido a la tecnología imperante en la época, pues la música disco se tocaba a menudo con instrumentos analógicos, típicos de música pop, heredados del funk y demás géneros que influyeron en el disco, ¿no? La música disco tuvo dos ramificaciones. Por una parte, lo que se conoció como High Energy, que es esencialmente música disco subida de revoluciones y con sonidos más electrónicos, y que es lo que derivaría en lo que es toda la música de baile norteamericana. Y por otra, tenemos el Eurodisco, que es esencialmente música disco europea, con casos tan personales, famosos e inclasificables, porque son su propio género, como ABBA o como Rafael Acarrá, y que darían pie al Space Disco, que es música disco hecha en Europa, pero muy influenciada por la estética de ciencia ficción que estaba de moda por entonces, gracias al éxito de Star Wars y demás películas, y que ponía el acento en los sonidos futuristas que proporcionaban los instrumentos electrónicos. High Energy y Space Disco, a grandes rasgos, se fusionarían en lo que darían pie a lo que sería el Italo Disco, que como digo, no es exactamente música disco hecha en Italia, sino en Europa en los 80, ya que países como Alemania o España producirían auténticos clásicos del Italo sin necesidad de ser italianos.
beccata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto era statico e imbranato. Le ho sparato un bacio in bocca, uno di quelli che schiocca. Sulla pista diavolata, lì per lì l'ho strapazzata, l'ho lanciata, riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta innamorata, per i fianchi l'ho bloccata e ne ho fatto marmellata. Oh yeah, si dice così, no? E poi, che idea? Quale idea? Non vedi che lei non ci sta? Che idea? Quale idea? È maliziosa ma saprà tenere a bada un super bullo buffo come te. E poi che avresti di speciale che in un altro no non c'è? Che idea? Quale idea? Non vedi che lei non ci sta? Che idea? Quale idea? Attento, lei lunga la sa, lei ti farà girare in tondo senza avere mai le cose che pretendi. E scusa, in fondo scusa, tu che dai? Creo que la primera canción que yo recuerde que escuché de Italo es esta que suena, que es Ma che idea, de Pino D'Angio. Y que no es exactamente lo que luego se ha popularizado con la etiqueta, porque como veis tiene elementos de hip hop y de otras tendencias de la época. Mi contacto ya en plan intenso con el hip hop, con el Italo, llegó con Max Mix 4, un recopilatorio que vendía la idea de que tú te podías hacer tu propio megamix. ¿Qué era esto del megamix? Es como se dio a conocer la versión llamativa y llena de efectos de las tradicionales mezclas de temas sin pausas para discoteca. Era una mezcla creativa de las canciones, llenándolas de efectos, distorsiones, una cosa mucho más compleja y artesanal que lo que hacen los gañanes actuales, e incluso que lo que hacían las estrellas de entonces, como Raúl Orellana, que era famoso por los bolero mix. El Max Mix 4 incluía una caja con material para cortar y pegar cinta, un par de resbaladores para los platos y un libro explicativo. Un poco vendiéndote la idea de que tú con tiempo y una caña pues podías hacerte tus propias mezclas, como si fueras un disc jockey. Lo que es un disparate si no tienes el equipo adecuado. Pronto me aburrí de oír y por supuesto de intentar cortar y pegar cinta de cassette. Me aburrí de las mezclas en sí y escuché casi sin descanso las cintas que llevaban incluidos los Max Mix, que llevaban los temas originales. Los temas originales que venían también mezclados en esos megamix. Y que no eran originales en realidad. El famoso Holiday Rap, por ejemplo, que era un rap cantado sobre Holiday y Madonna, y que en países mediterráneos fue tan famoso más que la propia canción de Madonna, estaba incluido en el Max Mix 4 y estaba cantado por no estaba en su versión original, sino que era una versión cantada por los propios autores de Max Mix 4, que eran Tony Peret y Josep María Castells, que no habían conseguido los derechos de las canciones, o los derechos de las canciones eran demasiado caros, y entonces las cantaban ellos. Esto era algo muy habitual en la época, en cassettes que se vendían en gasolineras y en puestos ambulantes. Pues había recopilatorios de éxitos de la época, pero no cantados por los artistas originales. A estas alturas de la franquicia, los Max Mix eran prácticamente recopilatorios de Italo Disco, pero no empezaron exactamente así. Cuatro.
Everybody's Kyle, Kyle. Everybody's Kyle, Kyle. Everybody's Kyle. Everybody's Kyle, Everybody's Kyle. Everybody's Kyle, Everybody's Kyle. Germany, Spain, Spain, Spain. Oh, I feel good. Oh, El origen de los Max Mix está en el año 1984. La discográfica Max Music organizó un concurso de DJs que ganó Miquel Fabrelas, más conocido como Mike Platinas, y a quien se considera el creador del concepto de Megamix. Él y Javier Usía grabaron los 2 primeros discos de la serie. Esto que estáis oyendo es uno de estos Megamix que mezclaban distintas canciones. Pero vamos a escuchar ahora uno de los muy característicos temas que sonaban en Max Mix 4, el primer recopilatorio de Italo Disco que tuve.
Decíamos al principio que Grimorio de Memorias es una especie de sonda de conocimiento propio, ¿no? Un experimento para, a través de mis recuerdos y de lo que me ha marcado, intentar un poco entenderme a mí mismo. Lo comparto con vosotros, comparto esta definición con vosotros porque puede que vosotros también tengáis ese clic, ese instante de iluminación que voy a buscar yo. La cuestión es, los que me conocéis, y si no me conocéis os lo cuento, sabéis que la música que escucho suena más o menos así. ¿Qué encuentro entonces en una música como esta? Intrascendente, limpia, pop. Después de años escuchándola, he llegado a la conclusión de que se trata de que el Italo me inspira una especie de melancolía, de tristeza, que me resulta extrañamente reconfortante. No puede ser solo ese mecanismo tan recurrente de es que es lo que escuchaba cuando era muy pequeño, antes de descubrir que sonidos más rock, por así decirlo, me complacían a otros niveles. No puede ser solo una cuestión de nostalgia. ¿De dónde sale esa especie de estado de ánimo gris que tiene el Italo? Y ojo, que no lo tienen otras músicas de baile de la época o inmediatamente anteriores o posteriores, como el Eurobeat. El Italo Disco, a finales de los 80, pasó a convertirse, como digo, en el Eurobeat. Es un batiburrillo de estilos que a veces se superponen con el Italo, pero vamos, esencialmente algunos rasgos del Eurobeat pues pueden ser las producciones de Stoke y Kegan Waterman, que produjeron pues a la primera Kylie Minogue, Jason Donovan, Rick Astley, Bananarama, o artistas europeos como Pet Shop Boys, que cada vez introducían ritmos discotequeros más duros en sus composiciones, y luego por supuesto pues la llegada del acid house con ritmos abiertamente de baile y a principios de los 90. Todo eso llegó al mainstream y dio pie a grupos que ya introducían la influencia del hip hop, como Technotronic, Two Unlimited, en fin. Cosas que se escapan un poco de nuestra área de lo que estamos hablando. Lo que quiero decir, volviendo atrás, dado que esta música, Technotronic y demás, la escuché también en su día, no puede ser una cuestión de nostalgia, o únicamente de nostalgia, ese toque tristón que me sugiere el Italo, ese toque como pochito, ¿no? ¿Qué hay en el Italo? Que cuando lo escucho me pone tan melancólico. Para solucionar esta incógnita he acudido a alguien que sabe. Concretamente a Yago García, autor de la sintonía que habéis oído al principio de Grimorio de Memorias, y desde luego más capacitado que yo para detectar estas cosas. Y él me ha contado que esencialmente se trata de que en el Italo se usan mucho acordes menores, que es bastante habitual en subgéneros de la música de baile como el house. Si a esto se le suma que por encima del ritmo el Italo Disco pone mucho énfasis en las melodías, pues esto pueden ser algunas claves. Todo ello puede comprobarse en un tema como este que os voy a poner. Cenerentola, es decir, Cenicienta, de Martinelli.
announce a good ending on the neon lights of the city. There's a girl beside the wall waiting. When it's time I should be ready. And you know where she goes, she's the star of the night show. She's been hiding behind the window. She's been hiding under her nightclothes. No, she's dressing out for the disco. You can leave the spirits out of love. And you know where she goes, she's the star of the night show. And you know where she goes, she's the star of the night show. Must be the night, Cinderella's in the light. Oh no, can't you see her eyes shining bright? Oh, everything's so tight. I don't know what she will find while her chances come alive. Cinderella's life will be changing every night. She's the star, she's the side, and she knows. Oh, what is on her mind? Cinderella's flying high. Will we ever, you and I? Now the moment's near to the countdown. Everybody's looking for downtown, and they're searching for the right sound. Pretty girls are fighting for the crown. And you know where she goes, she's the star of the night show. She's been hiding behind the windows. She's been hiding under her nightclothes. Though she's dressing up for the disco, you can think it's spirits are not her. And you know where she goes, she's the star of the night show. And you know where she goes, she's the star of the night show. This must be her night, Cinderella's in the light. Oh no, can't you see her eyes shining bright? Oh, everything looks right. I don't know what she will find, but her chances come alive. Cinderella's life will be changing every night. She's the sun, she's the side, and she knows. Oh, what is on her mind? Cinderella's flying high. Will we ever, you and I? Must be her night, Cinderella's in the light. Oh, now can't you see her eyes shining bright? Oh, everything looks right. I don't know what she will find, but her chances come alive. Cinderella's life will be changing every night. She's the sun, she's the side, and she knows. Oh, what is on her mind? Cinderella's flying high. Will we ever, you and I?
Ahí en Cenerentola habéis podido observar el estribillo tristón con sus wow wow, el ritmo que sí, es machacón y bailable, pero que va como arrastrándose, es bailable a duras penas. Salta de banda sonora de una película romántica a tecno más o menos machaconcillo, y cuando bajas la guardia, dueto melancólico. Porque, claro, a todo esto se suma, claro, que estamos hablando de nada menos que de Italia, es decir, es que la canción melódica romántica, pegajosa, de esencia pop pura, pero al mismo tiempo pues es empalagosísima, es algo que en Italia les sale solo. Es que lo llevan en el ADN de su música pop. Eso también contaminó mucho, creo yo, al italo disco, hasta el más comercial. Vamos a volver a la vertiente más comercial del italo disco. De hecho, vamos a estirar un poco la etiqueta para oír una canción que escuché obsesivamente cuando aún no había cumplido pues ni 10 años. Se trata de una horterada irresistible que se llama The Captain of Her Heart, capitán de su corazón de ella, de Ronnie Jones, un cantante de origen norteamericano afincado en Italia desde los 70 y que tuvo múltiples éxitos en Europa. Este fue uno de los más monumentales. Y me gustaría que viéramos cómo mezcla cierta sensibilidad italo con un sonido más internacional. De hecho, el tema original, porque esto es una versión, es de un grupo suizo, Double, que tuvo un único éxito, Os pongo un momento la original. It was way past midnight and she still couldn't fall asleep. This night the dream was leaving. She tried so hard to keep. And with the new day's dawning, she felt it drifting away. Not only for a cruise, not only for a day. Y a continuación vamos a oír la versión de Ronnie Jones. Observad que parecen muy similares, pero no. La de Jones tiene un tecladito haciendo el caballito, tacatá, 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 arreglos de viento y percusión que suben el potenciómetro de la hortera al 11 y sobre todo cierto brío, cierta velocidad que convierte en la balada original, esta que está sonando, en un medio tiempo rarísimo, a la vez conservando la melancolía original y sumándole un talante como bailongo. Y la mezcla es la bajona, es un poco bajonero, porque es como alegre y a la vez romántico o triste. Es decir, es una fiesta, pero ya como a las 5 de la mañana, que dices, bueno, para casa. Magic
too long apart. She couldn't wait another day for the captain of her heart. As the day came up, she made a start to stop waiting another day for the captain of her heart. Como veis, aquí pues hay arreglos de viento más americanos, más típicos estadounidenses y un ritmo pues más pop, menos machacón, más discotequero, más radiofónico, pero seguimos teniendo ese lirismo triste tan italiano como seguramente conocía Ben Jones después de tantos años en Italia. Sigo sin tener del todo claro qué hace tan magnética para mí esta canción, más que el original suizo. Puede que se deba a ese ritmo, a esa especie de bajo sintetizado que va cabalgando y que hace que la canción sea tan melancólica, pero a la vez la distancia un poco de una balada al uso. También hay como largas partes instrumentales, largos interludios entre estrofas repetitivas, que sirven por un lado para hacer que la canción pues, sea bailable, como decíamos, pero al mismo tiempo creo que a lo mejor aquí estamos llegando a algo. Crean una especie de paraje sonoro completamente limpio, impecable melódicamente, que tanto solemos asociar con el italo disco más instrumental, menos comercial. Vamos a seguir hurgando en estos parajes sonoros con otro tema. Este de un artista muy peculiar llamado Dan Harrow. Harrow era en realidad un grupo encabezado por el modelo Stefano Sandri y acompañado de dos productores, Turati y Ceregato, que inventaron el nick Dan Harrow a partir de la palabra italiana para dinero, que es denaro. Esto que vamos a oír es Mad Desire de Dan Harrow y lo vais a encontrar muy parecido, pero no exactamente igual, a un exitazo de la época que fue Big in Japan de Alphaville. Esta de Dan Harrow es mucho mejor. ¿Dónde va a parar? That this love will last forever. It's
chance I find. Here I am, waiting for the moment you appear. Only you can make me wonder. I don't want to cross the line, remember. It's either now or never. We're made to be together. Let's make it last tonight. Memories of my desire. Hoping that this love will last forever. It's either now or never. We're made to stay together. Let's make it last tonight. Mad desire, burning through the night. Mad desire, dancing in the night. To the beat, 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 to the beat. Bueno, es una canción inusualmente lenta para lo que suele ser el italo, pero aún así bastante bailable. Yo creo que lo que tiene es que establece esa especie de escenario sonoro que decíamos. Sin duda, son esos parajes que imaginamos como desiertos de neón, quizás virtuales, pero no en una Matrix sucia y desastrada como en las pelis de los 90, sino parajes virtuales creados con ordenadores de 8 bits. Una Matrix generada por un Commodore 64. Es eso lo que los artífices de nuevos estilos musicales, ahora, los que beben del italo, tanto en lo conceptual como en lo práctico, como los artistas de Synthwave, han plasmado en sus videoclips, en sus discos, en sus portadas. Es curioso, creo yo, oyendo esta canción de Dan Harrow, como una canción completamente pop convencional en lo que respecta a la estructura, como esta, logra crear esa especie de lugar mental vacío, sintético, que es el italo, sobre todo el instrumental, ¿no? Hablábamos de ordenadores de 8 bits en la creación de este paraje sonoro, pero en realidad de lo que hablamos no es de las figuras construidas con píxeles, de esos sprites barrocos, de las máquinas recreativas, coloristas, maravillosos, muy definidos. Lo que evoca el italo más bien, lo que evoca en mi mente, es el espacio entre los píxeles, esa nada que hay entre punto y punto de la pantalla. Ahí es donde rebotan los sonidos del italo.
Id a las primeras máquinas recreativas, las de una sola pantalla, el Pac-Man, el Donkey Kong, el Space Invaders, y mirad qué hay detrás del laberinto, de las vigas, de las naves espaciales, y no hay nada. Hay el espacio profundo, la nada, lo negro. Porque ahí es donde está colgado el laberinto de Pac-Man, de la nada. Levita en la oscuridad, ¿no? Y en mi cabeza es ahí donde suenan las notas repetitivas y de melodías infecciosas del Italo. Es normal, quizá, que me resulte triste y melancólico. El Italo me recuerda a esos primeros videojuegos que eran un puro ejercicio de arte abstracto, cuando nadie se planteaba el realismo gráfico porque sencillamente no estaba en la naturaleza de los videojuegos. No es ya que no existiera la tecnología, es que los videojuegos de la época a los que yo asocio porque me coincidieron en el tiempo, cuando yo pues aún no había cumplido los 10 años, los videojuegos de la época estaban mirando en otra dirección y por eso se permitían estos experimentos visuales de negritud total y perfecta. Y ahí, en ese abismo insondable, por una mera cuestión de coincidencia espaciotemporal en mi vida, han quedado en mi cabeza a lo mejor unidos para siempre, ¿no? El Italo y los primeros videojuegos, y quizás de ese estilo sintético de los 8 bits, de ese estilo de los primeros arcades, procede pues la melancolía, la tristeza que me inspira el Italo por encima de cualquier consideración musical. Quizás son estas negritudes de los primeros videojuegos a los que yo jugaba cuando escuchaba Italo. Quizás de ahí venga esa tristeza.
but now I want to sing tonight again. Dream in the moon, I'm singing in the night, light up your eyes. Dream in the night, I'm singing in the moon, light up your eyes. Y lo vamos a dejar aquí, entre sonidos vibrantes y melodías irrepetibles. Espero que os lo hayáis pasado bien, yo desde luego sí, recordando y sobre todo haciendo un ejercicio que es el que quería hacer y que os recomiendo a todos, que es el de racionalizar los recuerdos. Intentar entender por qué están ahí, por qué esos se han quedado, por qué estas canciones que os he puesto las sigo recordando y las sigo escuchando. Y otras de la misma época, pues no. Si os ha gustado este programa y queréis más Grimorio de Memorias, ya conocéis los canales habituales. @YonTones y @CaninoMag en Twitter, me podéis contar todo lo que queráis. Dar ideas, criticar, por supuesto. Decís, eres un pesado, pon más música y cállate. Me podéis decir lo contrario. Lo que queráis. Me gustaría recordaros también que este podcast es gratuito. Bueno, sería absurdo cobrar por esto, pero lo que quiero decir es que sacamos tiempo y ganas para hacerlo, porque nos lo permiten los micromecenas de Canino a través de Patreon. Podéis entrar en patreon.com/caninomag y colaborar con 2, 3, 5 euros mensuales para que sigamos haciendo estas cosas. Posiblemente ya nos conocemos, las haríamos igual si no hubiera Patreon, pero reconozcamos que así es más agradable para todos. Y nada más, nos vemos entre más recuerdos y más mandanga del pasado en la próxima entrega de Grimorio de Memorias. Chao. Dream in the night.